Mari Pulamien, Inche Juana Chauquepan Culipipiñén, de la Asociación Indígena Quiñe Pulihuén de la Comuna de La Pintana, y soy una de las coordinadoras de este estudio que está realizando la Universidad Humanismo Cristiano sobre el COVID-19 y los pueblos indígenas y los afrodescendientes acá en Chile. Bueno, de acuerdo, digamos, al trabajo que me ha tocado hacer, la entrevista que he hecho, donde me ha tocado entrevistar pueblos aymara, quechua, yeguita y mapuche. Bueno, en este caso me he entrevistado más mapuche, qué sé yo, que se han fundamentado más este tema de esta enfermedad de COVID, el tema del impacto, el tema de las medidas, el tema de la afectación, el tema de los medios de comunicación que el Estado chileno a través del Ministerio de Salud ha estado realizando, y que en las cuales, digamos, puedo decir en relación al impacto ha sido terrible, porque no hay nada, digamos, en relación a los pueblos, o sea, no hay nada, absolutamente nada. O sea, el Estado chileno nuevamente, como siempre lo hace, invisibiliza a los pueblos indígenas. Bueno, en relación, digamos, a las medidas que se han tomado, absolutamente nada, no hay nada, digamos, relacionado con los pueblos indígenas. O sea, para aquí, digamos, la información va para todos iguales. O sea, no hay ninguna diferencia, a pesar de que hay un programa de salud pueblo indígena. Sin embargo, no se abordó nada, no tomaron ningún protocolo, digamos, para los pueblos indígenas. Todo fue igual. O sea, nosotros como pueblo tenemos nuestra forma de sanación, nuestra forma de prevención. Entonces ahí fue una afectación totalmente para nosotros como pueblo, porque no podemos hacer nada, digamos, a favor de nosotros. O sea, el tema de la espiritualidad. Hoy día, por ejemplo, hay muchos casos, digamos, de la salud mental, porque los pueblos, digamos, están encerrados. Hay muchos casos de violencia intrafamiliar, ha aumentado, digamos, los casos de embarazo, los casos de infección de transmisión sexual, el VIH ha aumentado. Entonces, pero sin embargo, el Estado, digamos, no nos ha preguntado a nosotros como pueblo cuál es la propuesta que tenemos nosotros para poder entregar, digamos, y entregar información con pertinencia cultural según el pueblo que corresponda y según su contexto. En relación a la comunicación, nada, no podemos decir tampoco nada, no hay nada, o sea, nos miden, digamos, con la misma vara a todos. Nos invisibilizan más que nada, o sea, el Estado chileno hoy día, hay otro tema también que en particular, digamos, en paralelo que está pasando, los presos políticos mapuche que llevan más de 80 días, digamos, en huelga de hambre. Hay un machi, digamos, que está agonizando y sin embargo todavía no toman nada, absolutamente nada, para poder tener un diálogo con el pueblo, para poder levantar los presos, digamos, porque igual salieron varios presos, más de 1000 y tantos presos políticos, digamos, no indígenas, que hoy día están sueltos, están ahí en sus casas. Sin embargo, con el pueblo mapuche, ahí están aún presos y con un machi agonizando. O sea, el Estado chileno ha sido inepto y nefasto, digamos, en esta situación de esta pandemia que estamos viviendo todos. Así que eso es lo que puedo aportar, Pulamien, en relación a lo que respondieron los entrevistados. Entre Mañul Lamien y Peucayén.